El Instituto Mexicano de la Radio presenta Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir. ¿Qué tal? Soy Luz Helena Olaiz Cortina, directora administrativa y de enseñanza del Centro de Cuidados Paliativos de México, una institución de asistencia privada dedicada a dar cuidados paliativos domiciliarios. Y en el tema cuidados paliativos, hoy vamos a hablar de un tema, difícil, maestra, superar el miedo a la muerte. Y para eso tengo a la doctora Lidia Pérez López. Ella es filósofa y psicóloga y es una reconocida humanista y comunicadora. Ya ha estado con nosotros en otro programa hablando sobre la resiliencia y ella es rectora de la CUEP, Comunidad Universitaria de Estudios Profesionales, donde desarrolló la primera maestría de tanatología y cuidados paliativos reconocida oficialmente por la CEP en nuestro país y fundó dos instituciones culturales y humanistas muy importantes, que es el Comité Pro Revaloración de Giordano Bruno e Inspira Ideas que Unen, donde a través de un equipo interdisciplinario de antropólogos, filósofos y psicólogos, pretenden hacer un mundo mejor, maestra. Bueno, de hecho, más bien son enseñanzas centradas en estas líneas de enriquecimiento humano, y es una institución sin fin de lucro, es una asociación civil, participan hombres y mujeres de todas las edades, culturas y niveles socioeconómicos y culturales, y más bien son estas vías de conocimiento, la antropología, la filosofía y la psicología. Aquí yo creo que el público me conoce, estuvimos mucho tiempo con dos programas para lidiar con el día y un programa de filosofía, se llamaba Filosofía Diaria de Sócrates a Sartre. Y bueno, nada más decirte que me da muchísimo gusto, Luz Helena, estar aquí contigo de nuevo en este programa tan importante que realizas y que realiza esta asociación tuya, esta IAP, porque quizás uno de los tránsitos más difíciles que los seres humanos tienen que enfrentar es el de acompañar a una muerte dolorosa de otro ser humano. Yo la primera pregunta que le iba a hacer es, ¿todos tenemos miedo a la muerte? Todos tenemos miedo a la muerte. Los que más miedo tienen son los que dicen que no le tienen. Porque lo tienen tan reprimido, tan oculto, que no se atreven a pensar jamás en ella, como si no existiera en su realidad. Es como si para ellos no va a pasar jamás. Pasa para los tíos, los primos, los vecinos, para ellos no. Es tal el miedo a la muerte que tenemos, que está detrás de muchos de los trastornos que tenemos de ansiedad. Hoy en nuestro mundo y en las consultas vemos muchísimos pacientes con ansiedad, y la ansiedad es una manifestación de ese miedo al que se llega y se toca en la medida en que uno realmente quiere investigar de dónde le viene a uno la ansiedad, ¿no? ¿Por qué pequeñas pérdidas nos ponen tan nerviosos? ¿Por qué un mínimo cambio en la vida, un cambio de trabajo, la disolución de una pareja? Las pequeñas separaciones, las pequeñas pérdidas nos generan angustias desproporcionadas. Entonces, detrás de todas las angustias que pensamos que son por otras cosas, lo que está es el miedo a la muerte, es el miedo a que la vida no tenga sentido, que nosotros en el fondo no tengamos ningún valor, puesto que hay una duda sobre si la vida continúa o no continúa, si tenemos alma o no. Pero la respuesta a estas preguntas también incide en nuestra manera cotidiana de la vida, porque si no va a existir nada después, entonces ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Y qué sentido tiene esta decisión o esta otra o aquella otra? El hecho es que la sensación de separación anticipa la muerte. Es verdad, porque todos hemos pasado en un momento dado pérdidas de distancia de amigos, hijos, pareja, en fin, cosas cotidianas realmente. Unas incluso son positivas, ¿no? Por ejemplo, que un hijo triunfe y se vaya fuera, es una separación. ¿Y por qué se puede sufrir? ¿Se puede realmente amargarse la vida por algo que en realidad es bueno? Claro, eso demuestra que lo hiciste muy bien. O sea, si tu hijo es independiente y sabe vivir por su cuenta, habla de que lo has hecho bien como padre o madre. Sin embargo, se sufre la separación y se sufren pequeños conflictos, a lo mejor, perder la discusión en una mesa pública, ¿no? En una determinada reunión familiar. Todas estas pérdidas serían miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Y miedo a no ser, miedo a desaparecer, miedo a no ser significativo. Es miedo a la muerte, porque recordaba hoy a Heidegger, que decía que la muerte es la posibilidad de no tener más posibilidades, ¿no? Exactamente. O sea,
¿Se acabaron las posibilidades? Se acabaron las posibilidades. Ya no hay a quién seducir o a quién convencer o a quién, ¿no? Sobornar para que te dé un poquito más de tiempo. Exacto. ¿Hay distintos tipos de muerte, maestra? Sí, en realidad hay distintos tipos de muerte. Podríamos decir que hay muertes que son la que relacionamos con la muerte definitiva, con la que no tiene retorno en nuestra vivencia en este mundo, pero hay muertes, se mueren sueños, se mueren paradigmas, se mueren modos de relación. Digamos que la muerte en realidad es un cambio de estado, es un cambio de experiencia. Y está esta que solemos relacionar con la muerte definitiva, pero también está cuando murieron cosas, ¿no? Murieron relaciones o murieron proyectos o murieron sueños. Y esas muertes es importante aprender a vivirlas para poder vivir también con elegancia la última. Todas estas sensaciones de angustia, de emociones negativas, que son finalmente el miedo a la muerte, que nos hace estar ansiosos, pues muchas veces en la vida o muchas veces en el día, no lo sabemos. Claro. ¿Se puede vivir sin ese temor? Sí, se puede vivir sin miedo a la muerte, aceptando la vida plenamente, entendiendo que la vida no es exactamente como nosotros queremos que sea, ¿no? Pero recuerdo en este momento el caso de una mujer que se había divorciado hacía unos 4 años y, para su sorpresa, conoce a un hombre que le parece que es ideal. Es todo lo que no había sido su exmarido. Y frente al análisis de, oye, pues qué bien, estás recuperando ya tu posibilidad de establecer un vínculo y demás, ella manifestaba cierta angustia. Entonces, bueno, ¿por qué resulta que no estaba feliz y contenta y pletórica ante lo nuevo? Porque resulta que ella descubrió que aceptar esta nueva relación implicaba enterrar plenamente a su ex. Al difunto que no había enterrado. O sea, a su exmarido, que no estaba difunto, pero el matrimonio sí, ¿no? Ella se había divorciado y había vivido esa pérdida, pues más o menos, se había resignado, pero no lo había aceptado. Por lo tanto, tiene ahora una oportunidad de tener una buena decisión y una buena vida y no la puede tomar porque no murió bien a esa pequeña muerte. Si ella hubiera cerrado bien el ciclo con su pareja anterior, hubiera podido darse la posibilidad de iniciar, ¿no? Es, por ejemplo, una persona que inicia un negocio y le va mal, ¿no? Y entonces se siente culpable y ansioso y enojado y etcétera. Y en vez de procesarlo para iniciar un nuevo ciclo de vida, no lo procesa bien y entonces ni termina uno ni empieza otro. Entonces, eso es vivir a medias, ¿no? Entonces, cuando no aceptamos las pérdidas, o dicho de otra manera, si no aprendemos a soltar el pasado, con todo lo que significa el pasado, ¿no? O sea, mujeres que no encuentran un buen marido porque no sueltan a su padre y viceversa, ¿no? Hombres que no pueden amar muy bien a su mujer porque no sueltan a su madre, ¿no? O, en fin, entonces por eso es interesante esto de aprender a morir a las cosas que ya han terminado su ciclo, las que ya nos han entregado su enseñanza, su placer, su lo que fuese. Entonces, aprender a morir es importante. Otra de las cosas que es muy importante es aprender a morir a la imagen que nos hacemos de nosotros. A veces nos hacemos imágenes, pues, demasiado exitistas o perfeccionistas, ¿no? Entonces, aprender a reconocer que también nosotros vamos cambiando, que no siempre tenemos que responder a lo que respondimos alguna vez. Pienso en un atleta que haya ganado una medalla de oro. Bueno, pues sí, ganó una medalla de oro, pero eso no lo puede obligar a seguir corriendo o nadando, o, ¿verdad? Como si tuviera ese otro momento o se ligara a ese perfeccionismo de ese momento, ¿no? Es decir, hay que aprender a terminar lo que ya se acabó. Así es. Si se terminó tu niñez, no vas a andar de trencitas a los 60 años porque quieres ser niña. Bueno, de hecho, un problema fundamental en el mundo, yo diría, es el no soltar la adolescencia. No saber terminar con la adolescencia y empezar con la adultez. Quizás es porque, a diferencia de viejas culturas, no tenemos ritos de traspaso. Y hay algunos ritos en nuestra sociedad que tienen que ver con, pues a lo mejor terminar una carrera universitaria, pero no todo el mundo estudia en la universidad. Algunos entran abruptamente porque son padres y no supieron muy bien cuándo lo eligieron, pero no son traspasos conscientes a la adultez. Entonces, eso hace que uno viva un poco a medias porque no está bien colocado. Y entonces no terminar, no acabar de morir en una cosa que ya realmente se terminó, lo que genera es ansiedad y ansiedad. Vamos a hacer un corte, maestra, y ahorita regresamos. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507,
5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. Cuidados paliativos. En un momento regresamos.